Bueno, una carta firmada por el Grupo de Puebla criticó a la justicia y a fiscales chilenos en medio del juicio por el caso SQM, caso donde el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami es acusado por delitos tributarios. La carta firmada por 40 líderes del Grupo de Puebla, entre ellos el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha causado polémica. Vamos a conversar en estos momentos con Marco Enrique Sominami. ¿Cómo está, Marco? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto estar con ustedes. Igualmente. Marco, quería preguntarle para poder comenzar esta entrevista si es que no cree derechamente que es injerencia en los asuntos internos que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, haya firmado una declaración que básicamente pone en cuestión a la Fiscalía chilena. Es que no es así, la carta no dice eso. Yo entiendo que un medio produjo algo y otro medio repite lo otro, pero no es eso, la carta no dice eso. La carta dice claramente que hay una irregularidad, abogados del Ministerio Público vinculados a un sector político han politizado este caso. La carta firmada por no solamente el profesor de Derecho Penal Alberto Fernández, sino el juez Baltasar Garzón, el expresidente de Ecuador Correa y un largo etcétera de grandes líderes y lideresas de América Latina, de 15 países, establecen y observan que hay un problema. No se cumple con algo que le importa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es acusada de intervencionismo, es el plazo razonable. Cuando la justicia tarda, no es justicia. No se puede tener 10 años a un ciudadano esperando una sentencia. Eso es no solamente ilegal, es inmoral, atenta contra el derecho, el debido proceso. Y lo segundo, la Constitución de Chile habla de la imparcialidad del Ministerio Público. Y esto no es contra los fiscales, puesto que no, pero es elocuente. Hay un problema. Esto nace con un fiscal que fue abogado de Piñera, después premiado por Piñera, casado con la ministra de Justicia Piñera, que inventa una causa. Y que en una lista igual a este caso, en otro juicio que también demoró 8 años, que también gané por unanimidad, y que la misma fiscalía, los fiscales de esa época, ni siquiera recurrieron. Entonces ya llevo sumado 25 fiscales, algunos con dedicación exclusiva, de Valparaíso, que viajan todos los días, para un caso que primero, a mi juicio, está viciado por los plazos. Eso ya no tiene solución. No se cumplen los plazos. No se puede estar 8 años. Segundo, está viciado porque el texto de la autoapertura es controvertido. O sea, algunos expertos, abogados me han explicado que esto está nulo ya. Y va a durar 2 años el juicio. 2 años. Es una aberración y es sin salva. Ahora, yo pregunto, ¿hay alguna autoridad chilena que haya desmentido el contenido de la carta? Lo que dice la carta. Le caerá mal Garzón, uno que otro firmante, pero la carta dijo algo incorrecto. La carta establece algo incorrecto. Sí, pero Marco, ahí el ministro de Justicia, Luis Cordero, fue bien tajante y dijo que las declaraciones que tienen propósito afectar, comprometer o criticar incluso la autonomía del Ministerio Público, de la Fiscalía, les parecían impropias. Es que no se critica la autonomía. El ministro de Justicia se referirá probablemente a otro elemento, o respondió la pregunta a un periodista. No, claro. Legítima. Pero no en la misma carta... En la misma carta, acá además también dice fiscales con dedicación exclusiva y con gran apoyo mediático y financiero que han ido dilatando el juicio. Eso es poner en cuestión a los fiscales. Pero pregunta, ¿el hecho es falso? No, pero está poniendo en cuestión que compartimos esta conversación y yo le pregunté qué le parecía si era injerencia y usted me dijo que... Sí, Marco, pero yo le pregunté al principio de la entrevista... Y usted me dijo que no se ponía en cuestión el rol o el funcionamiento de la Fiscalía. Y acá en la carta lo dice textual. Dice... No, porque la cito a usted. Perdón, no que peleemos, pero la cito. No, claro que no. La carta critica a la justicia, la carta no critica a la justicia. A la Fiscalía, a los fiscales. No critica a la Fiscalía. Pone en cuestión la objetividad de los fiscales. De ese caso, esa es la carta. De este caso, léala bien. Acá está. Yo entiendo esto como se dice teléfono árabe el concepto, ¿no? Entonces alguien repite y terminamos entonces que ahora en el fondo el Grupo de Puebla le declara la guerra a alguien. No, en ningún caso. Léala bien. Sí, pero por algo también... Sí, disculpe, siga. Es que la carta, mire, yo propongo, vamos a discutir sobre la carta, todo lo que usted quiera, pero creo que la discusión está zanjada. El texto no dice lo que usted tituló. Entonces hagamos lo siguiente, le propongo lo siguiente. La carta, hay algo inexacto en lo que está dicho ahí. Nadie ha podido desmentir. Y están creando una polémica completamente falsa. Porque lo que no es desmentible es que estamos frente a 3 problemas graves del derecho en Chile. Graves.
Y yo soy el primero en pedir el juicio, les quiero aclarar, que ya gané uno, después de 13 causas penales. Este es el número 13, con 25 fiscales, más de 1.500 millones de pesos pagados en honorarios a los fiscales que están ahí de Valparaíso, en un momento de gran crisis de seguridad en la región de Valparaíso. Pero mire, hechos, le hablo de hechos, no solo opinión, hechos. Vengo pidiendo un juicio hace 8 años, estaba fijado para enero. Cuando comenzó el juicio, las abogadas de la fiscalía, fíjense, no la fiscalía, piden vacaciones. No, le dijimos que no corresponde. 8 años. Paso siguiente, se fija una audiencia, se vuelve a postergar, Florencia. Mire, yo entiendo que en el equipo de televisión no hay tiempo, soy director de televisión, entiendo el mecanismo, pero déjeme detenerlo un minuto. Usted sabe lo que es tener una década de mi vida sin poder tener una sentencia, habiendo ya ganado un juicio idéntico a este de una arista iniciada por este mismo fiscal, Pablo Gómez. Entonces, que una década. Entonces, yo entiendo el razonamiento, bueno, pero Marco, cambiamos de tema. No cambiamos de tema. Perdón, esa es mi opinión. Usted tendrá otra. 10 años de mi vida. Estoy pidiendo un juicio. Y por fin tengo 4 juezas imparciales que puedo por fin, después de 8 años. ¿Y sabe cuánto va a durar el juicio? Mínimo 2 años. Sí, 2 años. Pero es que yo entiendo que en la televisión las cosas pasan porque es como el mar, la televisión. No, yo le preguntaba a Marco... ¿Tiene otra noticia? Sí, yo le preguntaba además también porque en la misma carta, estoy acá buscando justamente el párrafo... Acá, perfecto. Que Marco Enríquez Minami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Eso lo dice la carta textual, por eso le pregunto si es que también se pone en cuestión a los fiscales. Le estoy preguntando. Sí, y le respondo. Lo que me llama la atención que usted misma olvide en su pregunta los hechos. Una pregunta está respondida por Mire, el Consejo de Transparencia publicó los emails entre fiscales en que respecto a Bachelet, Frey y Piñera están los portales de noticias de ustedes. Los emails entre fiscales diciendo Marco sí, Bachelet, Piñera y Frey no. Mismo supuesto. No, ellos no, están los mails. Por la Oficina de Transparencia los obtuvimos y se publicaron. Segundo, Pablo Gómez, usted sabe con quién, cuando él inventa esta causa, él decide que en el caso de Frey, Bachelet y Piñera, ellos no sabían nada, pero que yo sabía todo. Y aplica un doble criterio. Y entonces, fíjese lo interesante, que Pablo Gómez después, cuando yo estaba arriba de la encuesta, era el futuro, según la encuesta, con mayor opción para ser presidente, caigo en mi reputación por las acusaciones. Adivina qué cargo ocupó Pablo Gómez del gobierno de Piñera. Abogado a la moneda. Pero adivine dónde está ahora. En Washington, nombrado con su mujer por Piñera. ¿Y quién era la mujer de Pablo Gómez? La ministra de Justicia de Piñera. ¿Y quién era el presidente del Consejo de Defensa del Estado que se creyó en contra mía en el otro juicio que ya gané? Subsecretario de Justicia de Piñera. Mire qué coincidencia. En cualquier país se habrían inhabilitado esos funcionarios. ¿Qué pasa si, imagínese, un sobrino mío persigue a Kast, un adversario mío? ¿No estaría usted preguntando si no tiene que inhabilitarse mi sobrino? ¿No le parecería que hay un problema? No, aquí se estableció un doble criterio. Y lo paradojal es que se consideró que era normal que un hombre que reconoce ser de extrema derecha, Pablo Gómez reconoció un militar en Avanzada Nacional, es un partido, ustedes probablemente no se acuerdan, un partido de extrema derecha, nadie lo inhabilitó nunca. ¿Y por qué Pablo Gómez está hoy día vinculado a Piñera? ¿Por qué es piñerista? Dicho por él. Emiliano Arias, fiscal actual de la región de O'Higgins, que me interrogó, reconoció que mientras me interrogaba, Andrés Chad, a esa fecha jefe de campaña de Piñera, le ofreció trabajo, salió en los diarios, Florencia. Sí. Entonces dígame la carta dice algo inexacto, algo que se puede desmentir. Oiga, Marco, entonces le quiero preguntar, ¿por qué cree que ha causado tanto revuelo esta carta, que ha tenido que salir la canciller a decir que las declaraciones de la carta son improcedentes? El Ministerio Público también salió durante esta jornada a criticar la carta, defendió el carácter objetivo de los propios fiscales, yo le mencioné también el ministro de Justicia. Entonces, ¿por qué cree usted que ha generado tanto revuelo? No lo sé, hay que preguntarle a ellos. Yo sí sé 2 cosas. Que Gabriel Boric opinó del caso del Perú y lo insultaron en todo Perú. Y en Chile, muchos encontramos que estuvo bien que el presidente de Chile opinara del problema de la crisis política y social de Perú. También sé otra cosa, que la derecha, que hoy día está creando polémica en su canal, nada dijo cuando el señor Piñera en un avión militar fue a la frontera de Venezuela a provocar a otro jefe de Estado. ¿O me equivoco? ¿No fue a Cúcuta? Claro. En esta entrevista no le da ninguna opinión, solo hechos. Esto es un juego de máscara. Florencia, yo estoy preocupado de mi inocencia en un juicio, lo que pido es ir a juicio. Y me quieren llevar a una polémica política. No hay nada de política en esa carta. Esa carta estableció hechos factuales.
que usted mismo en la entrevista me reconoce, usted misma como periodista serio me reconoce. Esa carta no ha dicho nada inexacto. ¿Y no cree, Marco, que esta carta pone en discutiendo. algún tipo de aprieto las relaciones entre Argentina y Chile, considerando que la canciller tuvo ya que contactarse con el embajador? Bueno, yo no sé si la declaración, el audio entre la canciller y su jefe de gabinete, tratando con palabras soeces a su colega canciller y a su colega embajador de Argentina, no fue un problema. Yo creo que eso sí es un problema. Eso fue un problema, ¿no? Y no significó ninguna crisis en Chile. Pasó de largo. Y uno podría hacer mucho más ejemplos, dar de una canciller que tenía dificultad de estar articulando una polémica falsa. Yo creo que el verdadero debate, y esa es mi pregunta, me gustaría que los ministros de Gabriel Boric, dos cosas. ¿Qué opinan del fondo del problema? ¿Hay o no debido proceso? ¿Hay relación nacional sí o no? ¿Sí o no? ¿Son gobiernos progresistas sí o no? ¿Hay relación o no? Si están de acuerdo con que la gente pueda estar 10 años en un juicio, díganlo. Y que sepan todos los chilenos y chilenas que tenemos un sistema penal que tiene un problema. Ningún ciudadano puede estar 10 años sin un juicio, Florencia. La reforma procesal penal que se hizo hace 20 años tenía por título la canción Juicios oportunos. No se cumplió. Ahora, como soy un líder público, nadie tiene empatía, digo, en el marco de un político. Bueno, pero soy un ser humano, tengo hijas, tengo familia, Florencia. Son 10, una década de mi vida, tengo 49 años. A los 51 años, algo que empezó a mis 41, terminará a mis 51. Quizás, de repente dura 3 años. Entonces, ¿en qué minuto hablamos del fondo del problema? Segunda observación. Yo me encontré con Gabriel Boric en Buenos Aires, fue noticia. No sé si su canal lo cubrió, pero fue noticia. Y estaba Alberto Fernández, por lo demás. Y los tres. Y Gabriel Boric, que me desmienta, me planteó la importancia de encontrarnos. Estaba con dificultades. Entonces, sus ministros, y quisiera decirles que no jueguen doble, no caigan en la trampa que le hacen la derecha, que le hace una trampa diciendo esto es un escándalo. Cuando ellos mismos, la derecha chilena defendió la intervención de Piñera con el Grupo de Lima y en la frontera con Venezuela. Nunca le ha importado el derecho humano ni la democracia. Esta derecha, la derecha chilena les carga. Se lo digo factualmente, no toda la derecha, por supuesto. Factualmente, yo quiero en esta entrevista que me diga usted, que alguien demuestre si he dicho algo inexacto. No fue a Cúcuta Sebastián Piñera en un avión militar. No fue parte del Grupo de Lima para invadir Venezuela. No reconoció a Juan Guaidó. No suele hacer una intromisión. Pregunto, Gabriel Boric no dijo en la CELAC que Dina Boluarte violaba los derechos humanos, la presidenta de su país vecino, Perú. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pregunto ahora, tercero, ¿no llevo yo 8 años? ¿No hay un problema público del juicio? Producto de la fiscal armaron tal ejemplo. Le quiero dar un segundo dato. Yo voy a un juicio, que en realidad son 8 juicios, porque mezclaron peras con manzanas. Yo soy, Florencia, el 4% de la carpeta. De 5.000 páginas, 4% tiene que ver conmigo. 4. El 96% son otros juicios. Y tengo que estar 2 años en un juicio para defenderme algo del cual soy el 4% de un juicio. Sí. Eso Marco, para ir dejándolo claro, porque habla del 4%, es porque se hace este gran caso de SQM y que los imputados están siendo acusados por distintos delitos. Es decir, usted está por delitos tributarios, no así Pablo Longueira. Es para dejar en claro eso, ¿no es cierto? A mí no. Claro, yo no estoy por delito. A mí, o los fiscales de Piñera, o y algunos otros fiscales, 12 fiscales que hasta ahora están dedicados a este caso. Bueno, o fraude tributario. Fraude tributario. Se me acusa, ellos suponen fraude tributario que también se me supuso, se me imputó en otro juicio, que me había robado la plata del CERVEL, recuerdo. Lo gané por unanimidad. Ahora vamos al otro. Este otro juicio, el número 13, causa número 13. 25 fiscales, repito, para que no nos olvidemos de lo que estamos hablando, del abuso y de la violación del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia. Yo firmé en comisaría discretamente 3 años o 4 años, porque al fiscal Gómez se le ocurrió eso. Y se me prohibió como ciudadano y no podía votar siendo inocente, Florencia. No podía votar en Chile siendo inocente. Por esta causa, habiendo ya ganado otro juicio, y ahora tengo que esperar hasta el 2000, escúcheme bien por favor, hasta el 2025 para tener una sentencia. Entonces ya es un juicio al cual yo estoy concurriendo y creo que además voy, me desmientan los testigos todos los días puntualmente y disciplinadamente, y escucho de un caso en el cual ni me nombran. Hoy estuve 5 horas en la sala y no apareció mi nombre, mi apellido. 5 horas. Respuesta, yo calculé, porque los conté, 12 fiscales, de nada, unos 35 altos funcionarios públicos en esa sala, pagados por el Estado. Y todo esto porque el título de la canción tiene marco, soy yo, parezco yo en todos los canales.
¿Qué cree usted? Oiga, Que Marco... me llama la atención que hayan mezclado peras con manzana. El señor Longueira, que no soy ni amigo ni lo conozco mucho, porque es un debate público con él, no una reunión privada, solo debate público como adversario. Acusado de una cosa que no tiene nada que ver conmigo, no me nombran. Voy a inventar, creo 3.000 páginas para Pablo Longueira, y creo que las mías son, voy a inventar, mi acusación deben ser 3 páginas. No me nombran, no tengo nada que ver en esa causa. Bueno, usted de hecho, Marco, ha mencionado que este juicio va a terminar siendo nulo, ¿no? Por estas formas... Los abogados me lo han dicho. ¿Cómo? Yo no soy juez. No, soy claro, juez. pero usted cree. Sí, lo decidirán los tribunales, pero me han dicho los abogados, me han explicado que el problema de la autoapertura, un tema bien técnico, si me permite. Sí, claro. Cuando se comienza un juicio, se prepara un juicio. Como este es el juicio más grande de la historia de Chile, se demoró 1 año, con un juez que decidió juntar todas las causas, junto a los fiscales, y hicieron un texto que tenía 6.000 páginas. Se llama una autoapertura, un texto, donde están los testigos, las pruebas documentales. Ya usted ve que me he hecho un experto, yo soy licenciado en filosofía, me he hecho un experto en derecho penal. Entonces usted hace un texto, los tengo ahí, los tomo, se los puedo mostrar, están al frente mío. No son menos de esto, son miles de páginas. Y ese texto se debate, y se debatió, se corrigió. Y ocurre que hay 3 textos. Y las juezas de buena fe dijeron, mire, tenemos que comenzar este juicio, y lo vamos a comenzar con el 3er texto, que no es ni el primero ni el segundo. Entonces, y dicen, de buena fe, bueno, ese texto es el que tenemos, pero lo cierto es que ese texto se está complementando con oficios, con escritos, o sea, no es un texto. Entonces yo hoy a esta hora, estoy en un juicio, eso me han explicado los abogados, con un texto. Es, digámoslo, calificado por el juez que lo hizo, un borrador. Y ese juez y las juezas han tenido que resolver un problema que generó estos fiscales, estas abogadas y abogados de la fiscalía, 12 en total, 12. Tengo mala dicción, 12 fiscales. Usted sabe que los fiscales tienen 1.000 casos en promedio al año, 1.000 causas, violencia intrafamiliar, delitos, narcotráfico. Bueno, aquí hay fiscales que están con chofer, viático a tiempo completo con un caso. A mí me parece, para ser honesto, un despropósito. Ahora, como no quiero, yo quiero un juicio, quiero una sentencia, pero tengo también un derecho, soy un ciudadano, tengo un root, soy nacido en Chile, guste o no, José Antonio Casi, a mis adversarios, yo soy chileno, les guste o no les guste, me trataron de echar, quitar el pasaporte, soy chileno. Si yo exijo también como chileno, mi derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se cumplió. Exijo un juicio breve, no se cumplirá. Exijo tener una autoapertura, un texto, como todos los demás acusados de Chile, no lo tengo. Simplemente prendo elemento y no soy abogado. Ahora, estoy satisfecho porque a partir de ahora, desde el lunes, tengo un tribunal imparcial, juezas, que son imparciales, y podré, en su minuto, expresar esto, no con la premura de la televisión, sino en un juicio. Ahora, entre una entrevista de 15 minutos y 2 años de mi vida, ¿habrá un término medio? ¿Se podrá hacer en un plazo razonable? No, porque ya no se hizo, es insalvable. Yo ya perdí una década de mi vida, Florencia, perdida. Oiga, Marco, no sé si de hecho, por esto... No sé si usted tiene hijas. No sé si usted tiene hijas, yo tengo 2. Sí. 2, que no es gratis esto, no crean ustedes que es gratis. Esas 2 hijas tienen que cargar con acusaciones falsas de su padre. No es gratis. No es gratis. Yeah, Marco, ¿y a qué le atribuye usted que se haya alargado o dilatado tanto el juicio, entonces? Como lo he dicho hasta cansancio, a unos grupos de abogados incompetentes, negligentes y frívolos, y muchos de ellos, el principal vinculado, a Sebastián Piñera. Y como ni usted, ningún periodista en Chile ha podido desmentir lo que digo, ningún adversario puede desmentir lo que digo, son hechos. Hubo sesgo, hubo parcialidad, que no se cumple con la Constitución, que no se cumple con la ley, no se cumple con la reforma procesal penal, no se cumple con nada. Y mi único pecado es haber sido tan insolente con la concertación y con la derecha que terminé con las 2 coaliciones disparándome. Nos preguntamos lo contrario. ¿Es posible que ningún líder político nacional se escandalice y sí lo haga el juez Baltasar Garzón, al que esos mismos políticos admiran? Esos mismos políticos me piden a mí fotos con Garzón. Esos mismos políticos me piden que les presente a Rafael Correa. Chilenos, digo, mis compatriotas. Están mudos, se le acabó el Twitter hoy día. Ninguno pudo tuitear. Porque les conviene que yo caiga en desgracia. Porque ha sido las últimas 4 elecciones presidenciales un problema para los conservadores. De izquierda y de derecha, ¿ha sido un problema o no? No fui el disco, el rompesistema, ¿cómo se le calificó? No soy un problema para el sistema político, lo soy, porque no estoy de acuerdo con cómo se han hecho las cosas, no con todo, por supuesto, y hay gente que yo respeto, pero no le llama a usted la atención. Y 40 líderes de fuera de Chile, el asesor principal de Lula da Silva, Celso Amorín,
Mercadante, los grandes asesores de Lula, sus mayores colaboradores se pronuncian y ningún colega chileno haya levantado la mano para decir, oye, en realidad, ellos hicieron la ley en el Congreso. La ley no la hice yo no era diputado. Hicieron una ley que dice reforma procesal penal para que los juicios sean rápidos. A todos se les olvidó la ley. Entonces la ley la aplican para los pobres, pero tampoco la van a aplicar entonces para sus adversarios. Oiga, Marco, y además tengo entendido que en los próximos días la Corte Suprema también tiene que resolver respecto a estas formas procedimentales que han estado mal ejecutadas. ¿Qué espera para que sea finalmente la declaración o la postura que tenga la Corte Suprema finalmente? Yo he dicho que abogados de la Fiscalía, con nombre y apellido se los he dado, tienen sesgo, son parciales, y yo opino que han tenido actitudes corruptas. Yo opino eso. Con nombre y apellido le he dicho. Y creo que estamos enfrentándonos a un problema grueso, que ya es noticia internacional. No por mí, si esta batalla ya no es por mí, si ya perdí mis 8 años, no me lo devolver, nadie me devuelve mis 8 años. No se preocupe, perdidos. Esta es mi cicatriz. Bueno, a esta altura ya es mucho más que por mí. Yo quiero un sistema acusatorio con fiscales, como existen muchos en La Serena, en Punta Arenas, espectaculares. Algunos los conozco, son sensacionales. No voy a dejar pasar de que aquí hay un abuso. Yo pido un juicio. Ya no se cumplió en el plazo. Ya tiene problemas. Me dicen los abogados que puede ser nulo este juicio. Nulo. O sea, 2 años después, pase lo que pase, nulo. Estoy seguro que en cualquier tribunal imparcial seré declarado inocente porque tengo la evidencia de eso. Porque no cometí ese delito. Punto. No me concerté nada de esos nombres que ponen ahí. Nada. Entonces la pregunta es la siguiente. Si hay una cosa tan abusiva, ¿debo yo simplemente, porque además soy un agente público, usar o no usar mi voz? La uso, pues. La uso respetando al Poder Judicial, como lo hace el Grupo de Puebla. Oiga, Marco, al Poder Judicial. Marco, y al final ha generado tanta polémica. De hecho, estaba recién revisando que el propio presidente, Gabriel Boric, también se refirió a esto. Y cuando fue consultado, en medio de una pauta en el sur, dijo: yo respeto a las instituciones, espero lo mismo de mis colegas. ¿Qué le parece esto? Toda la razón. Toda la razón. Pero por algo lo está diciendo también, pues. Bueno, lógico, pero es que mire, el presidente Boric vino a mi casa a pedirme el voto en segunda vuelta. Y me reconoció que lo mío era un abuso. Era candidato, claro, necesitaba mis votos. Me lo dijo él aquí, en esta casa. Marco, te pido perdón. Dejamos pasar una injusticia cuando él se te acusó. Sí, le dije. Y me dijo, perdón. Le dije, no, da lo mismo. En ese minuto le dije, Gabriel, no era presidente. Da lo mismo le acaba de decir usted. Ya me comí eso. Incluso le hablé de mis hijas. Le dije, si algún día te interesa, habla con mis hijas. Lo mío no tiene solución. Yo ya me comí 8 años. Entonces el presidente de Chile, en esa época candidato a segunda vuelta, que quería mis votos, según él, a eso vino a mi casa, que reconoció que había sido un abuso, no lo dirá como presidente hoy día, es su decisión. Y que hace 2 semanas en Buenos Aires me pedía encontrarnos políticamente por las dificultades que estaba enfrentando. Yo simplemente decirle a él, porque creo que es un buen hombre, que usted sabe, yo soy muy crítico de su gobierno, yo quiero que él y yo, y todos los que nos sentimos desde una familia de valores humanistas y progresistas, denunciemos este abuso y el de otros. Bien, hay otros abusos del sistema penal. Y si un grupo de juristas como Baltasar Garzón, profesor de Derecho Penal reconocido como Alberto Fernández, Celso Morín, Mercadante, Rafael Correa y un sinnúmero de líderes de 15 países llaman y se alertan por un problema grueso de nuestro sistema acusatorio, en un caso en que no se cumple lo que la Corte Interamericana denuncia en toda América Latina, ese problema de los plazos razonables, yo creo que todo lo demás es una polémica innecesaria. Oiga, Marco, pero esta polémica, sí, esta polémica que usted, innecesaria como le dice, al finalmente esta carta, ¿usted cree que lo ayudó más o lo perjudicó más? Porque se ha generado todo este escándalo, toda esta polémica, declaraciones de varios de los ministros, incluso del propio presidente, por este tema. Bueno, Florencia, no quiero polemizar con usted, pero cuando una entrevista empieza con una pregunta que se basa en algo que seguramente usted leyó y se lo informaron mal, diciendo no, lo leí de la carta. No dice eso. No dice la justicia de Florencia, se lo demostré ya una vez. Sí. Si la leemos en voz alta. No dice eso, Florencia. Está bien, pero le estoy preguntando si usted considera que finalmente esta carta cree que lo ha perjudicado más o lo ha ayudado. Si la entrevista, claro, no. Me está respondiendo con una pregunta, pues, Marco. Yo le estoy haciendo una pregunta. Y yo le respondo que si todas las preguntas y todo sobre esta carta se hacen deformando la verdad, claro, se vuelve un problema, ¿no?
Si la pregunta acá te dice, hoy el Grupo de Puebla le declara la guerra a Chile, bueno, es que no es verdad. Claro, que la entrevista entera transcurre sobre una pregunta que está formulada sobre un concepto que no es verdad, Florencia. La carta no dice eso. Yo le pido como periodista, como profesional y a los mis adversarios que desmientan lo que dice la carta. No lo pueden desmentir. Sí, no, si la tengo acá. Ahora entonces le quiero que me saque de una duda entonces. La declaración dice que los fiscales han contado con apoyo mediático y financiero. ¿A quiénes se refieren o a qué se refieren? Se lo pregunto a usted. Bueno, se lo repito de nuevo. Pablo Gómez, para que quede claro. Arias. Bueno, tercera vez, no tengo problema. Que se querellen, con nombre y apellido. Pablo Gómez, Emiliano Arias, fiscales de derecha, que se seleccionaron a quién meter al juicio. Y están los emails, yo le pido que los lea, por favor, para una próxima entrevista cuando usted estime. Yo estaré siempre disponible, se lo publicaba en portal de una radio, con gran escándalo, en prensa internacional, los mails entre ellos, que dicen, cuidado con Bachelet, Piñera y Frey. No, pero con Marcos sí. Está ahí los mails. Se entiende que hacen una discriminación que es inconstitucional, Florencia. Mire, ni usted ni yo somos fiscales, no tenemos deber de ser imparcial. Yo no tengo por qué ser imparcial, no lo soy, soy progresista. Usted es periodista. Ellos son, los que nombre de ellos son fiscales, pagados por todos nosotros. Se trata de más de 1.500 millones de pesos en sueldo pagados a esta fecha en unos pocos fiscales. No he calculado lo de los 12 fiscales, calculé 2 fiscales. 1.500 millones de pesos en sueldo. 1.500 millones. Para un caso, sí, le pregunto al revés, porque si me permite para el público, no para usted hace las preguntas y yo respondo. Una pregunta para el público. Me llama la atención, si es tan evidente que cometí un delito, ¿por qué no tienen una prueba? No sé cómo se dice en televisión, una bala. No la tienen. No, 6.000 páginas. Si es tan evidente el delito, ¿por qué 8 años? Si es tan fácil, ¿por qué no tienen cómo probarlo? Porque no se trata del delito ni del derecho, se trataba de proscribirme. Se trataba de sacarme en 2015, cuando marcaba muy arriba en la encuesta, en intención de voto y en opinión pública. Cito una encuesta ahora que ustedes utilizan, que es la Academa, que me desmiente el dueño. 2015, triplicaba a Sebastián Piñera. Y adivine qué pasó. Terminé siendo el más impopular después de las acusaciones de Pablo Gómez y Emiliano Arias. Y es una parte del problema. El problema es que ahora, como todo transcurre en una suerte de indolencia de la clase política, voy a estar 10 años. 10. Siendo inocente hasta fecha, esta entrevista, usted sabe que se la doy a usted. Soy inocente, usted sabe. Hasta que hay una sentencia. Y como ya gané un juicio idéntico a este, que también se demoró mucho, y lo gané por unanimidad, y los fiscales no apelaron frente a la sentencia, porque sabían que iban a volver a perder, y que ya iba a ser aún más bochornoso, y que viajaron 2 veces a Brasil, y se gastaron también 1.500 millones de pesos en ese otro juicio, la suya, Florencia. Vamos a un segundo juicio, en una causa número 13. Hay otra causa que salió en el mostrador, creo, y yo tendría una cuenta en dólares, Florencia, que no existe. Entonces, ¿qué hago? ¿Salto eso? ¿Me quedo callado? ¿Me acomodo? ¿Le sonrío? ¿O le pongo, con serenidad, un freno a esto? Porque no se trata de un señor llamado Marco, se trata de un liderazgo que fue candidato presidencial, que tuvo 2 verdaderas oportunidades de ser presidente y lo tumbaron. Y las otras 2 me fue, no mal, muy mal. Producto también de esto. Pero ¿en qué parte? Lo único que le pido es que me autoricen a un juicio en plazo nacional. Ya no lo tengo, ya no ocurrió. Y que me den un auto de apertura objetivo, acordado, de acuerdo a la ley. Tampoco está. Eso me han explicado los abogados y no lo ha desmentido ningún abogado en la prensa escrita. Ninguno ha dicho que lo que digo es falso. Ninguno. Que hay un problema en la autoapertura. Ninguno ha sostenido que la autoapertura que estamos utilizando obedece con la ley. Ninguno. Nadie. Hay una controversia entonces. Y respecto a plazos razonables, todavía no veo un abogado. Por favor, tráigame uno, que sostenga que es correcto que alguien esté 8 años sin juicio y que el juicio dure 2, o sea, una década. Tráigame uno y le pido un abogado chileno, un abogado norteamericano y que me traigan a toda la Corte Interamericana de Derecho Humano entera a contradecirme. Ninguno se va a atrever. ¿Sabe por qué? Porque el gran tema de la humanidad hoy día son los juicios en plazos razonables. Y cuando no hay plazos razonables se consideran anulados los juicios. No puedes tener, Florencia, y es que espero que no le pase nunca a usted, que la tengan 10 años. 10 años sin poder enfrentar una sentencia. Bien, Marco Enríquez Minami, muchísimas gracias por esta larga conversación que ha tenido con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, sincera. Que esté bien. Chao, chao.